Don José. Ya, bueno, a mí me gusta hacer, primero me gusta escuchar cómo usted narra la historia, pero me gusta tomar algunas de las porciones de la historia que usted menciona para traerla al presente. Y voy a hacer una analogía complicada. El discurso de Gettysburg, que usted mencionó, una de las oraciones y de las más precisas que yo conozco en la historia de la humanidad, Sí. a mí me compara, y hago la diferenciación, con el Sermón de la Montaña, una de las piezas, diría yo, de oratoria más importantes en la Biblia. Sí. Y si yo lo traigo a nivel nacional, local, guardando Proporciones. las proporciones necesarias, me recuerda, entre muchas cosas, me recuerda aquella intervención de Mike Moreno, cuando el 9 de enero, ¿no? En donde un panameño vivió con esa capacidad de patria que la hizo Mike Moreno en Naciones Unidas, defendiendo nuestro país. Me recuerda eso. Y me recuerda también el discurso de Omar Torrijos cuando firmamos los tratados Torrijos-Carter. Breve, y que terminó así. Un político es el que piensa en las próximas elecciones. Un estadista es el que piensa en las próximas generaciones. Citando a Lincoln. Bueno, para que usted tenga idea de cómo las cosas en la historia se van entretejiendo para producir el presente, que es el que sirve para construir el futuro. Y en las predicciones, lo único que es cierto en las predicciones es la historia. Lo demás son predicciones. Son predicciones. Pueden o no ser. Esta va a ser, a partir de hoy, entramos en una especie, Fernando, estimados televidentes, radioescuchas, de vorágine de acontecimientos políticos que, si no tenemos una guía, podríamos desencadenar sorpresas, sorprendidos, malentendidos y malinterpretaciones. Porque primero, hoy van a ocurrir una serie de acontecimientos, hay movilizaciones, el presidente de la República va a dar, primero la Asamblea va a escoger un presidente de la Asamblea y vamos a ver cómo se comportan las fuerzas en la Asamblea, vamos a ver cómo se comporta la oposición, si realmente es oposición. Porque le harían bien a la oposición jugar el papel de oposición. En una democracia la unanimidad no es la salida. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea, ese es un punto. Ahí se va a determinar toda una corriente de opinión inmediatamente. Quién sea presidente, cómo jueguen las fuerzas políticas allí. Ahí lo que se está diciendo es, van a reelegir a Ricardo Torres como jefe de bancada del PRD. Cruz también se reelige, y Tito Rodríguez, primer vicepresidente, y Zenobia Vargas de segunda vicepresidenta. ¿Pero usted, a quién van a reelegir? No solamente a Marco Castillero, sino también a Ricardo Torres como... Vamos a mirar qué va a pasar, porque no solamente es lo que haga el PRD, es que haga la oposición, o los llamados independientes también. Vamos a ver qué pasa. Eso es un cuerpo que la primera atención va a estar. La segunda atención va a estar puesta, sin duda alguna, en la intervención del presidente Cortizo en la mañana de hoy. Ahora le hablo sobre eso. Y tercero, preste la atención porque mañana jueves el expresidente Varela concurrirá a la Fiscalía a rendir indagatoria, según la información que dispongo, con respecto a uno de los casos investigados contra él. Y eso va a tener, ya ha sido recogido en los medios de comunicación con la prioridad que cada uno le da y algunos que no le dan ninguna. Ya sabemos por qué. Pero vamos a mirar todo esto, porque además de eso, eso va a generar una nueva dinámica política. Y lo que vamos a aprovechar en la mañana de hoy para conversar con usted y con todos ustedes, las diferentes dinámicas que se están generando en el país y sobre todo tener claro hacia dónde quiere el presidente llevar la nación y hacia dónde quiere la nación, quieren los ciudadanos que vaya la nación. Si el presidente Cortizo coincide en el sentir nacional y expresa en su discurso el camino que la nación desea, entonces tendremos un inicio, un reinicio. Si no, tendremos la confrontación. Pero déjeme darle algunas normas de objetividad que yo espero que usted maneje hoy, porque en medio de estas discusiones siempre
¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos escuchando a alguien, inmediatamente queremos opinar sobre lo que está hablando y comenzamos a divagar sobre lo que está planteando. La primera cosa que le quiero pedir es que mire y escuche y haga el análisis después. Y tómese una nota. El país necesita que usted participe. Tómese un lapicito y tome unas notas para que usted reflexione sobre lo que dijo el presidente Cortizo y qué pasó en la Asamblea. O sea, escuche. El arte de dialogar está en el saber escuchar. Hay gente que no quiere escuchar, y además, esa es la primera cosa. Segundo, usted debe recordar que un argumento es más importante. Su peso está en él mismo. O sea, un argumento es independiente de quién lo emita. Recuerde eso siempre. A diferencia de una información que depende de quién se la dé. Usted ve los medios de comunicación, tienen información diferente, bueno, cada cual tendrá su interés allí. O sea, la información, usted le quita el prejuicio y la puede usar. Pero el argumento, no independientemente de quién sea su enemigo, o su amigo, o que usted lo conozca, el argumento vale por sí mismo. Y recuerde también otra cosa, una acción vale más que 1000 declaraciones. Entonces usted piense siempre, mire lo que la gente hace para saber lo que piensa. No es a través de lo que dice, es que usted sabe lo que piensa. Y tenga la capacidad de cuando va a replicar, su expresión sea también sensata y argumentativa. Tenga números, hechos, y no se deje guiar por las redes sociales para aprender su juicio, que están altamente prejuiciadas, y además la gran mayoría de las cosas que salen en Twitter, en esta ocasión usted va a ver que son máquinas con las que usted no está parlotando, sino yo oigo expresiones ahora que dicen lo arrastraron en las redes. Bueno, serán las máquinas, porque los que escriben ahí son 4 tipos que manejan una red que no existe, que desde Islandia, desde Andorra, desde Singapur, te mandan información que no tiene ningún valor, solo lo que quieren es manipular su opinión. El mensaje y el mensajero. Exactamente. Entonces, son momentos complicados, difíciles, pero usted tiene el talento suficiente. Y yo, por mi experiencia, confío mucho en la inteligencia de nuestro pueblo. Con esas normas de objetividad, permítame hacer el primer análisis de la mañana de hoy. Creo que el gobierno del presidente Cortizo y el Partido Revolucionario Democrático, y no hablo del Molirena, porque el Molirena, si bien jugó un papel en la elección de Cortizo, su fuerza no determina la conducta de la Asamblea. El presidente Cortizo y el PRD juegan una carta importante en el día de hoy. Si lo saben entender o lo saben jugar, es harina de otro costal. Lo que hay que entender es que la nación de hoy, en la que el presidente se va a dirigir, es una nación fragmentada. Fragmentada, no por hoy, no por Cortizo solamente. Esta es una nación que viene fragmentada por todo lo que pasaron en los últimos años, en la que el país se vino fraccionando cuando nos fuimos distanciando de una política social para incluir a los pobres, a los desposeídos, y destruyendo la clase media, y destruyendo la participación de nuestra intelectualidad, y por asalto o por sustitución reglamentaria, al abandonar el talento, la lucha política, quedó en el arribismo, quedó en el oportunismo, quedó en manos de los menos capaces, las direcciones políticas de los colectivos partidarios. Entonces, esta es una crisis no de institucionalidad solamente, sino un momento en que la nación panameña está fraccionada como nunca en su historia. No hay una causa común. Sí, que ese es el problema. Antes, la causa común era el canal. Y la vuelta a la democracia. Y la vuelta a la democracia. Después fue
primero en la vuelta del canal, cuando la dictadura de Noriega llegó, era la restauración de la democracia. Vino la invasión y vino la democracia, pero nos olvidamos de la razón de la lucha, que era la necesidad de un proyecto social para incorporar a la gente más necesitada y mantener el talento dirigiendo el país. Y lo que vivo fue un deterioro de esa corriente. Eso es lo que enfrenta Cortizo hoy, ahora agudizado por un evento internacional que ha borrado del mapa lo bueno, lo malo que hizo antes de la pandemia. Es inmaterial. Y no dudo de que el presidente Cortizo hizo muchas cosas durante sus primeros 8 meses, pero es inmaterial ya. No tiene mayor importancia. Se lo comió la langosta. Porque se lo comió la langosta. No queda nada de eso. No solamente que no queda nada de lo que hizo, que iba en el camino, sino que la pandemia ha agudizado los problemas que teníamos. No que se trata que si nos vamos a endeudar más, no hay país del mundo que no se tenga que endeudar. No hay. Te coge Alemania, con 0 déficit fiscal de 10 años, tuvo que cambiar su teoría para superendeudarse. Los Estados Unidos no puede estar más endeudado. Es el país más endeudado del mundo. China. Absoluto y relativo. Y China. China. No se engañen. Y nuestra América se va a endeudar. Habrá que buscar un nuevo planteamiento para entender. Incluso hay gente que a nivel intelectual está planteando que abandonemos la teoría del Producto Interno Bruto. De manera que... Bueno, y hay gente que incluso está si pidiendo que eliminemos las monedas corrientes. Si el gobierno y las fuerzas políticas creen que atacando el pasado inmediato, de que nos estamos endeudando, no se preocupe por la deuda. Preocúpese por dónde va el endeudamiento nuevo, hacia dónde debe ir. Y hacia dónde debe ir es a los más necesitados. Entonces, creo que el gobierno de Cortizo, si cometen los voceros el error de estar explicando, como he visto algunas publicaciones, de que pusimos la deuda tal, borramos tal deuda, pagamos tal cosa, eso está borrado del mapa. Hoy, al panameño y a la panameña lo que le importa es cuál es mi deuda, la mía. Nadie quiere oír hablar de deuda. Si yo estoy endeudado, yo estoy pensando que no tengo para mañana. Clase media, clase baja, sin salarios, con luz que debe, casa que debe, carro que debe y sin perspectiva. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y fíjense en esto, ¿cuál será el nivel de concepto que tenga el presidente Cortizo para explicarnos hoy el camino hacia donde quiere conducirnos y con quién lo quiere conducir? Si la decisión del gobierno es creer que las fuerzas de su partido y la del gobierno son suficientes para enfrentar tamaña tarea de esto, está totalmente equivocado. Si la decisión del gobierno, y entonces aquí vienen las cosas que usted tiene que analizar, significa, primero, pactar, acordar, borradores que podamos discutir entre todos. Porque cuando yo llamo una mesa de diálogo y pongo a cantidad de gente, lo que creo es una torre de Babel, en donde no va a haber entendimiento, tiene que haber un documento central. Y ese documento tiene que tener un aval, y no en las democracias, ese aval lo entregan las estructuras políticas. Tiene que haber un pacto social nuevo, pero ese pacto social tiene que tener un borrador preparado por alguna fuerza motriz que pueda llevarla al debate nacional en forma orgánica rápida. Entonces este diálogo tiene que tener un perímetro y tiene que tener un tiempo. No se trata de traer aquí a las Naciones Unidas para que venga a dialogar con nosotros. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Las Naciones Unidas exactamente vive del cuento. Del cuento y de atrasar y hacer. El PNUD en todos los diálogos que ha hecho son diálogos interminables. Entonces digamos, no, aquí tenemos que ver qué cosas vamos a hacer en corto plazo. Porque hay dos presiones. Las presiones de la gente por abrir y las presiones de la gente por tener salud. Entonces tenemos que, ¿para cómo podemos hacer esta tarea tan compleja? Entonces la primera cosa que quiero plantearle, nosotros no podemos, esto es tan serio, que nosotros no podemos dejar al presidente Cortizo solo. No. A usted le puede gustar o no Cortizo, pero él es nuestro presidente. Y si nosotros, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué no nos llevamos y hacemos un nuevo gobierno? No. Usted no sabe lo que está hablando. Nosotros necesitamos es que el presidente Cortizo
tenga una correcta interpretación de la realidad, y vamos a mirar lo que va a decir en la mañana de hoy, para impulsar esto. Y esto no puede ser hecho, bueno, vamos a hacer una reunión con todas las partes. No, no, tiene que haber un orden. Sí. Primero tiene que haber un acuerdo entre el presidente, el Partido Revolucionario Democrático, su gobierno y su partido, y el Maulirena, y las fuerzas de oposición organizadas políticamente, para preparar un borrador en los próximos días. No es que para 10, no, en los próximos días. Y que se pasen todo el tiempo necesario para consultarlo entonces sí con las otras fuerzas. De manera que tengamos las legislaciones y hablar con la Asamblea Nacional. Por eso es importante ver qué van a hacer hoy. Sí. Porque si la Asamblea pretende creer que con el mismo método que pasó este año puede hacer, sujeta a todos estos escándalos públicos que ha tenido, está equivocada. Ya la gente no soporta eso. Entonces, creo que lo que la gente está esperando, sí, y les sugiero no tengan una expectativa muy alta. No, lo que nosotros necesitamos es el señalamiento del camino y las acciones concretas, porque la construcción de la solución no solo está en manos del presidente, que es el primer dirigente que lo tiene que plantear, está en manos de cada uno de nosotros. Y en este país sobra el talento para hacerlo. Lo que pasa es que hemos creado un sistema tan excluyente que hemos excluido a los mejores. Sí. Para que los menos capacitados crean que el mundo gira en torno a ellos. Los políticos creen realmente que el mundo gira en torno a ellos. Pero el mundo gira en torno, le voy a poner un ejemplo. Vaya a Raiján, vaya a Chitré, vaya a Colón. El mundo gira en torno a las necesidades de esa gente. La política siempre es local. Uno de los grandes errores del manejo de esta pandemia ha sido no haber incorporado desde el principio en la lucha a las comunidades, a los dirigentes locales. Bueno, y las decisiones todas centralizadas. Y ese excesivo centralismo y amiguismo que incluyó una estructura asfixiante. Y excluyente. Fíjese esta nota que está aquí. Esta nota de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina por la Facultad de Ciencias, ¿cómo se llama? La Facultad de Salud Pública, firmada por Carlos Brandari, doctor en medicina y epidemiólogo, nuestro amigo Alfredo Moltó, ¿quién puede dudar de su conocimiento? El doctor Cirilo Lawson, que es actualmente el director de planificación, pero que no está incluido en las líneas. Yo nunca he visto a Cirilo Lawson en las discusiones. Él participó en el control de epidemias. Y el doctor Amador. Esto, ahora se lo voy a hablar sobre esto. Nosotros tenemos talento en salud, tenemos talento en banca, tenemos talento en economía. Entonces yo creo que lo que quiero decirles es que ¿cuál es la dinámica política ahora mismo? Nos enfrentamos a una sociedad y siempre las sociedades han tenido demandas más altas que la capacidad de resolverlas. Los recursos, las demandas son infinitas y los recursos son finitos. Pero ahora son gigantescas. Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer? Endeudarnos. No tengamos duda de eso. Ahora, ¿endeudarnos para qué? Es allí el consenso. Ahí está el consenso.